Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre fotografía fija y cómo hacer fotografía fija en rodajes. Y es que es un tema que no he tratado mucho, únicamente he publicado el resultado, pero no suelo sacar luego nada de contenido al respecto. Y me parece muy interesante todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años haciendo fotografía en rodajes, en videoclips, en cortos, incluso en rodajes de publicidad, y creo que es bastante interesante. Entonces quiero compartiros en este vídeo algunos, llamadlo trucos, tips o consejos para hacer este tipo de fotografía, y sobre todo lo que me habría gustado a mí escuchar antes o al empezar a hacer este tipo de fotos. Entonces, prepárate un cafecito, ponte cómodo, cómoda y vamos allá con el vídeo. Lo primero de todo es que la fotografía fija normalmente, o sea, como yo la entiendo, ¿no? Como yo he estado trabajando, haciendo fotos muchas veces en rodajes, la figura de la persona que hace fotografía fija es una persona que se encarga de capturar tanto fotografías fijas del propio rodaje, es decir, como lo que serían stills o lo que podrían ser como si fueran capturas de pantalla de la propia serie, del propio videoclip, por así decirlo. Es decir, fotos en las que solamente se ven los personajes o solamente se ven a los protagonistas que están en pantalla, pero también, aparte de esas fotos, que luego son muy útiles a nivel de promoción, para luego publicar en redes sociales sobre el rodaje o incluso para muchas cosas más, también son importantes las fotos de detrás de cámaras o las fotos en las que se ve como los entresijos del rodaje, lo que no se suele ver normalmente. Es decir, pues una foto en la que se vea la claqueta, una foto en la que se vea el resto del equipo, o sea, lo que normalmente no vemos en la pantalla, pues capturar lo que se ve detrás de esas cámaras. Un trabajo un poco documentalista incluso de capturar y inmortalizar esos momentos, por así decirlo. Y ya una vez entendido más o menos lo que es la fotografía fija, vamos a pasar a los tips. Uno de los primeros tips que yo diría es el entender cómo funciona el rodaje, el intentar no destacar. Es decir, tú al final, cuando llegas a un set, tienes la misión de hacer esas fotos, ¿no? De cubrir ciertos momentos o de tener ciertas fotos del protagonista o la protagonista, de tener ciertas fotos, por ejemplo, para artistas musicales, ¿no? Que necesitan de promoción, pero al final el rodaje comunidad tiene que continuar. Es decir, tú no tienes que interrumpir, por así decirlo, el rodaje, ni tienes que estorbar para hacer tu trabajo, sino que muchas veces yo creo que la virtud, ¿no? El saber hacer buena fotografía fija es el hecho de ser un poco, pues, como un ninja, ¿no? Podríamos decir, el estar en el set, el ocupar un espacio y el estar haciendo tu trabajo, pero tampoco interferir o molestar en el rodaje. Y para eso hay que tener muy claro los ritmos de rodaje, de bueno, en el momento en el que están en silencio, cuando se dice acción, y no bajo ningún concepto meterse por delante de la cámara o poder estorbar en el plano o poder distraer a alguna de las personas que está trabajando, sino que muchas veces tienes que estar un poco más en la sombra, ¿no? Ir capturando las fotos, ir capturando los momentos, pero con ese cuidado, ¿no? De ir un poco modo ninja sin molestar. Este sería uno de los primeros consejos, ¿no? Que si podéis en algún momento ir a algún otro rodaje o similar, o al principio fijaros un poco cómo está funcionando más o menos todo el set, sobre todo para no meter la pata y no interferir. Sobre todo lo más complicado son los planos que tienen movimiento, ¿no? Planos secuencia, que son más largos, porque hay muy pocos sitios en los que puedes estar para poder hacer la foto, es decir, para poder ver relativamente bien a las personas que aparecen en pantalla, pero sin entrar en el recorrido de lo que ve la cámara y sin molestar sobre todo al otro staff y al resto del equipo que está trabajando. Entonces, una de las principales cosas sería eso, el intentar como pasar desapercibido y no interferir en el desarrollo del rodaje. Me parece básico, pero es algo que al principio, sobre todo, es muy importante. Otra de las cosas bastante importantes es saber cuál va a ser un poco el planning del rodaje, o sea, si hay un briefing o si hay algún plan de rodaje, el leerlo bien y contrastarlo con las fotos que te piden, en el caso de que tengas un brief en el que tienes que hacer ciertas fotos, para saber en qué momento te viene mejor hacer cada foto. Normalmente hay pequeños descansos o pequeños momentos en los que, por ejemplo, tienen que montar, desmontar cámara o bueno, la pausa para comer, pero la pausa para comer, pues normalmente dejas eso también. Pero en ciertos momentos en los que el equipo de cámara tiene que hacer montaje, cambiar lentes o similar, muchas veces puedes aprovecharlos a, por ejemplo, pedirle al artista un momento de hacerle ciertas fotos concretas, cosas así. Entonces, el hecho de tener el plan de rodaje un poco en tu cabeza o tenerlo en el móvil siempre disponible, te ayuda mucho a ir sobre seguro, ¿no? Y saber que no te vas a perder ningún momento importante ni ninguna escena importante a que tengas que hacer foto por de repente no estar pendiente o no saber cuándo tienes que hacer esa foto. Y sobre todo las fotos que tienes que hacer pues un poco más posadas, ¿no? Las fotos así de ese estilo,
te puede servir mucho el saber con antelación e ir organizado ese plan, cuál es ese plan de rodaje. Luego, en mi experiencia, otra de las cosas sería el no centrarte en capturar única y exclusivamente lo que sale en cámara. Y eso es algo que me pasaba a mí mucho al principio. Me centraba únicamente en hacer fotos pues a los protagonistas o lo que se veía delante de cámara, pero realmente en prácticamente todo ese tipo de rodajes el producto final es algo que va a ver todo el mundo, es algo que realmente pues los personajes los van a ver y los vas a ver en movimiento, y está bien y es parte del trabajo el hacer cierta fotografía fija de los personajes y tener momentos clave y tener retratos importantes de cada uno y todo eso, pero también hay que mirar más allá, y a veces es muy difícil, ¿no? Porque tienes que tener los ojos en varios sitios a la vez, el estar pendiente del personaje, de la toma que está haciendo y de qué foto te puede interesar tomar, al mismo tiempo que capturar momentos pues un poquito más interesantes, ¿no? Un poquito más reales de lo que la gente normalmente no ve. Es una frase que tengo yo siempre en la cabeza cuando estoy haciendo fotografía fija. ¿Qué podría ser interesante para alguien que no está aquí en el rodaje, pero que va a ver el producto final, ver, porque es algo que podría resultarle guay el decir, ah, mira qué chulo, estoy viendo fotos de este rodaje y por ejemplo, o sea, como no está hoy, no sé lo que ha ocurrido. Normalmente me gusta siempre que se puede, hacer fotos de cada uno de los miembros del equipo trabajando, porque ya entiendo que a nivel personal, para ellos, el tener esa foto del rodaje, pues luego les sirve como recuerdo, o les sirve para su perfil profesional, o les sirve para cualquier tipo de cosa. Y luego, muchas veces en la vida y en la industria, el ser majo con la gente, aparte que me parece un mínimo, pero sobre todo el tener como ese tipo de detallitos, ¿no? Decir, pues mira, pues he hecho una foto a cada persona del equipo para que la tengas. Igual en ese momento, pues por lo que sea, si tiene cara de concentración o lo que sea, igual no le gusta mucho cómo sale, pero ahí está esa foto hecha para que luego la tengan todos los miembros del equipo trabajando, y yo creo que eso normalmente es un buen detalle, y que luego también, pues al final hoy en día todo el mundo publica en redes sociales y publica fotos del rodaje siempre que se puede, etcétera, etcétera. Entonces luego esas fotos pues se las publiquen y nunca sabes de quién va a ver esas fotos. Entonces eso, el estar atento o atenta de tanto lo que está ocurriendo en pantalla y lo que se va en el producto final, como de todo el equipo y toda la gente que está involucrada en el proyecto y lo que les puede servir a ellos. Otro de los trucos también es que es verdad que fotografía fija en general no tiene que ver con la fotografía de deporte, pero sí que considero que ocurre demasiado rápido. Entonces hay que estar muy atento para no perderte en ningún momento. Una toma, por ejemplo, se puede repetir 20 veces, entonces en el momento en el que aseguras las fotos de la toma, una toma ya tienes todas las fotos que quieres, estás atento por lo que va a pasar, pero ya no es necesario que asegures esa foto. Pero hay otras tomas que se pueden conseguir a la primera, entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy atento de hacer esa foto, o estar todo el rato pendiente, y muchas veces incluso utilizar velocidades de obturación muy altas, porque las condiciones de luz hay veces que sí que son las óptimas porque está ya todo iluminado, pero hay otras veces que no son ideales. Y esto se enlaza con el último consejo, que yo diría que es: lleva tu propia iluminación por si acaso. O sea, como fotógrafo nunca sabes a lo que te vas a enfrentar, y es verdad que normalmente, pues en mi experiencia, en muchos videoclips, en muchos rodajes, la parte que está delante de cámara está perfectamente iluminada, porque de hecho hay un director de foto, una persona que está encargada de la dirección de foto, que ya se ha ocupado de que esté todo perfecto y precioso, y de hecho eso va a ayudar y va a apoyar a que el resultado de las fotos sea muchísimo mejor, porque ya está todo iluminado y simplemente estás trabajando con esa iluminación que ya está puesta. Pero lo malo es que la parte que no está delante de la cámara, por así decirlo, no está iluminada. No hay alguien que haya pensado en esa iluminación. Entonces muchas veces esa parte está muy oscura, no se ve prácticamente nada, solamente la luz que rebota un poco de lo que se ve en pantalla. Entonces, bueno, o sea, yo en mi caso siempre suelo llevar un flash de zapata, de los que se montan encima de la cámara por si acaso, pues tanto para hacer algunos retratos del equipo en los momentos en los que están pues cambiando cosas o trabajando, como también por si hay que hacer algún tipo de retrato a los protagonistas, así un poco más improvisado, no tan producido evidentemente, poder utilizarlo y no tener problema de decir, ostras, no, es que me tengo que salir fuera yo solamente con luz natural porque no he traído mi propia iluminación, y por al final un rodaje pues nunca sabes cómo van a salir las cosas. Entonces
hay muchas veces que igual tienes, por ejemplo, 3 minutos para hacer las fotos con los artistas o con los actores o con las actrices, y tienes que hacer las fotos sí o sí en ese tiempo y no puedes depender tampoco de la iluminación. Entonces, esa es mi experiencia y esos son mis consejos de hacer fotografía fija, que a mí realmente en la universidad es algo que me causaba bastante curiosidad, y luego después de haber estado en varios rodajes es algo que me sigue pareciendo chulísimo, también muy demandante porque realmente son jornadas muy largas y que hay que estar pues durante todo ese tiempo haciendo fotos y atento, y son como una sensación de alerta constante, pero luego al final me parece muy bonito el poder capturar esos momentos, el poder hacer esas fotos y poder tener también pues esas reacciones, ¿no? Muchas veces muy humanas del equipo, después de llevar muchas horas de rodaje haber conseguido, por ejemplo, la toma o cosas similares. Entonces es un tipo de fotografía que a mí me gusta mucho, y espero que te hayan ayudado esos consejos o esos pequeños tips, siempre hablando desde mi experiencia. Y si tienes alguna duda o alguna cosa, déjamela en comentarios, te leo y te respondo en comentarios. O si es una duda interesante que se pueda elaborar, pues te responderé en otro vídeo. Así que espero que te hayan gustado, espero que te hayan servido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.